Buenos días, Serrano, Polilla, audiencia. En las últimas semanas les he enviado a ustedes, a ti, Serrano, al Polilla y a los colegas, lo que estaba pasando en Europa en relación a las heladas, ¿no? Las fortísimas heladas que estaban llevándose los cultivos, no solamente los cultivos de vid, como en Francia, o de durazno en España o en Italia, sino también las primeras brotaciones de los trigos que fueron arrasadas en el norte italiano debido a las fortísimas heladas que ocurrieron. Pero lo que ocurrió, además los videos eran bastante emotivos porque se veía todas las calderetas prendidas, cientos de calderetas prendidas quemando combustible adentro de los viñedos o de los montes, utilizando el viejo sistema romano, ¿no? Los romanos habían inventado el sistema de prevenir las heladas utilizando justamente este sistema, vasijas de barro llenos de grasa que se quemaban durante toda la noche buscando calentar el medio ambiente. Pero esto se le llama en estos momentos en Europa la revolución de las calderetas. ¿Y por qué la revolución de las calderetas y qué relación está teniendo con nosotros, con el Uruguay? Ya que los europeos, los productores se negaron a utilizar el sistema de control de heladas que la Unión Europea estaba recomendando, que salía a 10.000 euros por hectárea, subsidiada, no 20.000, con un 50% de subsidio por parte de la Unión Europea. Y cuando se vino a vender al Uruguay aquí hace 4 años, los vendedores un poco decían, bueno, ustedes ya están teniendo problemas con el metano, con el ganado, si ustedes están quemando en Uruguay como queman acá en Uruguay cubiertas para controlar las heladas, están aumentando el nivel de carbono en la atmósfera, y esto hace de que el calentamiento global y la mezcla entre el control de heladas, la ganadería, tratándonos de mostrarnos que éramos contaminantes todos, ¿no? O sea, la ganadería, el control de heladas, etcétera, etcétera. También se fueron con ese mismo discurso, fueron a Brasil, a los productores brasileños. Y lo que vimos ahora justamente la semana pasada es que los productores europeos salieron a quemar combustible en grandes cantidades. Si tú viste el video que les envié, son cientos de calderetas quemando combustible por hectárea, en la cual liberan el carbón hacia la atmósfera, y no utilizaron el sistema que estaba recomendando la Unión Europea, porque la diferencia de salvar la cosecha, o sea, con el sistema propuesto por la Unión Europea se salva aproximadamente el 40% de la cosecha, y con la caldereta se salva entre un 20 y un 30%, y esa diferencia es tan poca, los precios que están vendiendo los productores, que no les da para repagar el equipo de control de heladas, que a los actuales rendimientos y a los actuales coeficientes de salvar una cosecha, se tarda entre 20 y 25 años para repagar la inversión, lo cual es imposible en un cultivo de durazno que vive 10, 12 años, tiene vida útil. Esto hace de que estos sistemas no funcionan, y todo lo que nos quieren vender a veces desde Europa, como que no son contaminantes y demás, pues llegado el momento y cuando aprietan las clavijas, acá, terminamos de que volvemos al sistema de los romanos a quemar combustible, como pasó en Europa, y por eso se le llama la revolución de las calderetas, porque los productores volvieron a los sistemas antiguos, porque todo lo moderno les sale carísimo y es inviable. En Uruguay, a pesar de que Europa no lo acepta mucho, pero sí el resto del mundo, hay un sistema de protección de heladas. Hay que recordar que la helada no cae, se forma, y se forma por un proceso de inversión térmica. El aire frío desciende, el aire caliente asciende, y lo que en el año 91 observa el ingeniero que era decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Huarga, que después fue presidente del Frente Amplio, tuvo un invento que lo patentó y que realmente ha sido espectacular, que es que el invento llamado sumidero invertido. O sea, hasta ese momento los americanos utilizaban en los montes de citrus, en Estados Unidos y en California, en los viñedos, grandes ventiladores que lo ponían a 10 metros de altura, y lo que hacían era tomaban un motor de avión, le ponían una gran hélice y el viento lo movían en forma horizontal al suelo, haciendo mover el aire nada más. Lo que hizo Huarga es, dijo, ¿yo qué hago? Yo sí pongo el ventilador al revés y lo pongo en forma que tome el aire del suelo y lo empuje, el aire frío que está sobre el suelo, lo empuje hacia arriba, 30, 40, 80, 100 metros, obligo a que el aire caliente que está arriba baje y haga una recirculación. Entonces lo que hizo es puso un gran ventilador puesto sobre una losa de hormigón, con un tubo de tela y alambre, y movido por la toma de fuerza de un tractor. Lo que hace es toma el aire frío del suelo
y lo impulsa hacia arriba y hace el sumidero invertido, que fue patentado y se utiliza en la citricultura en uruguaya, la citricultura americana, en Australia, Nueva Zelanda y en Asia se está utilizando este mecanismo. O sea, nosotros tenemos un mecanismo ya inventado en el año 91 por el ingeniero Warga, que supera ampliamente y es muchísimo más barato que las tecnologías que se tienen de la Unión Europea, pero ellos están con otra línea y otro trabajo. En definitiva, cuando el productor sea de la Unión Europea, y haya todas las medidas medioambientales y todo lo demás, los números no le dan y no le dan por ningún lado, vuelve a las situaciones tradicionales, como en este caso de el control de heladas por parte de los productores europeos, volviendo al viejo sistema romano, que tiene más de 2000 años de antigüedad para salvar los cultivos, que son contaminantes, es verdad que son contaminantes, etcétera, etcétera. Nosotros, el sumidero invertido que inventó Warga con un motor eléctrico es cero contaminación, porque la electricidad en Uruguay es producida por viento y por agua hoy, pero evidentemente nos quieren vender a veces espejitos colores, como se dice vulgarmente. Era un poco la reflexión de este martes, Serrano, en relación a las heladas y lo que está pasando en Europa en estos momentos.